Empezamos para este programa de hoy con las recomendaciones. Una es cuidar el agua. Tenemos que seguir cuidando el agua, este bien preciado que es único e irreemplazable. Y segundo, que saquemos la basura en el horario en que pasa el camión de la basura, porque las lluvias que se van a venir ahora con el fenómeno de la niña, porque todo se volteó. Primero era el fenómeno del niño, ahora es el fenómeno de la niña, y vienen muchas lluvias y entonces lo ideal es sacar la basura en el momento indicado para que el agua no se lo lleve y tape las cañerías. Estas son las invitaciones que les hacemos aquí desde el canal universitario, también recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico entrelineascu@hotmail.com. En Twitter nos pueden seguir como @entrelineascu y en Facebook nos encuentran como Entre Líneas Canal Universitario. Y hoy les vamos a hacer una invitación bien especial, pero para ampliar sobre este tema nos acompaña el señor William Powder, quien es guía del Museo Arqueológico Julio César Cubillos. Muy buenas tardes, William, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad que nos da de hacer conocer la historia antigua de Colombia en ese sentido. Bueno, ¿cuánto tiene este museo Julio César Cubillos aquí en la Universidad del Valle? El doctor Cubillos tiene hace 48 años, bueno, en el 92, el 94 él nos abandona, él fallece en esa fecha. Inicialmente hace en 1968 en mejoras públicas, después lleva la colección al acueducto de San Antonio y empieza a recoger piezas de lo que es el cimiento de nuestra historia colombiana. Entonces, como científico hace lo que el Centro Regional de Investigación Arqueológica, hoy pues tenemos a INCIBA, sí, que sería la que nos sigue. Que queda ahí detrás de la biblioteca departamental. Sí, exacto, del profesor Listman, ya fallecido también. De todas maneras, como científico, él se preocupó mucho por la historia del hombre aquí en nuestros milenios y logró muchos avances. El museo pues tiene el nombre de él, por iniciativa del doctor Carlos Vázquez Sadasky, que hace también un gran aporte. El nuevo director del museo, el investigador, el doctor Carlos Armando Rodríguez, entonces empieza a hacer otra muestra de lo que es la historia regional en base a sus grupos de investigación de arqueodiversidad que tiene el museo. ¿Cuántos años cumple en este momento el museo? 48 años. Ah, nada más. Sí, no más. 48 años. Sí, sí. ¿Dónde está ubicado aquí dentro de la universidad para que cuando la gente venga aquí a la universidad pueda conocerlo? Sí, sí, de verdad que es interesante que asistan al Museo Arqueológico a mirar algunas piezas representativas de las culturas que han vivido aquí, pueda tener algunos descendientes. Desafortunadamente los arqueólogos no consultan a los indígenas y se nos pierden muchos datos de pertenencia y de identidad. El museo está localizado en la biblioteca Mario Carvajal, en una de las bibliotecas más grandes del suroccidente colombiano. La ciudad universitaria en su 1.000.000 de metros cuadrados, 100 hectáreas, pues quisiéramos tener un museo con la infraestructura, con la arquitectura, para poder tener las casi 6.000 o 5.000 piezas arqueológicas que tenemos para hacer trabajos. En las facultades... Supongo que no todas están expuestas. No, no es científico, dice el doctor Cubillos, porque hay que renovar la exposición permanente. El ICON es una organización mundial creada en 1946, que es la que nos rige a los museos arqueológicos y museos también de otros temas, de arte, de religión, pero ellos hacen que tengamos una exposición permanente, puede durar 10 años, una exposición temporal que es temática, puede ser un trabajo de tesis, una investigación, algo que se esté manejando, el tema del agua, el tema, muchos que tiene la Facultad de Salud, la Ingeniería, la Arquitectura, la Música, bueno, como su nombre indica, universidad de cosas. Entonces, en ese quehacer, el museo presenta, porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos los que elaboramos en el tema de la historia, de hacer sentir
a la gente algo de identidad, de pertenencia, aunque es muy difícil en un país tan joven de 200 años y convivimos con naciones ancestrales que llevan milenios, por ejemplo los guambianos, los nazas, la Sierra Nevada, gente que ya tiene muy clara la identidad, la pertenencia. Y las piezas arqueológicas las ven muy diferentes, muy distintas. Bueno, pero a través de los años uno siente que de pronto la importancia de los museos para las nuevas generaciones pues ha perdido como lugar. ¿Eso es cierto o sí se ha logrado a través de los años mantener esa importancia de asistir a los museos a reconocer un poco la historia? Los museos virtuales ya son una realidad. La cuestión también es que no hay el mismo tiempo que cuando se visita físicamente. No, y ni el tiempo, ni el espacio, ni el disfrute, porque Todas además los museos son imágenes muy rápidas. Exactamente. No se alcanza a leer, no se alcanza a percibir, a profundidad pues mucho menos, porque uno en las ciudades pueda tener 10 minutos para resumir una historia que en el campo se cuenta en 2 días. Así que 40.000 años de historia, resumirlas en 10 minutos, ahora en una imagen, podría ser muy arriesgado acercarse a un sentir de la historia, de entender el pasado del hombre, ¿no? Desde que es cazador-recolector, donde no existe internet, donde no están los aviones, son otras necesidades, el agua es más limpia, quizás los volcanes puedan contaminarla en cierto momento, los temblores, bueno, todos esos registros que quedan en el transcurrir del hombre. El museo tal vez pueda representar en algunos momentos esos eventos, pero es muy difícil porque los registros que tenemos son a partir de la conquista y el hombre siempre habla del otro, pero al otro no lo deja hablar, así que las piezas arqueológicas sí que se descontextualizan. Una pieza, una olla puede estar siendo usada en este momento, pero la arqueología la ve en su temporada, en su momento cronológico, y entonces queda ese espacio ahí prehispánico y no sé qué podemos más. Pero la gente que está ahí recorriendo a paralelo a esa historia, que no consultan, tampoco dejan hablar. E inclusive no le encuentran la importancia de saber, por eso no consultan cuál es el uso que le puedan dar a cualquier pieza dentro de esa comunidad o esa cultura. Es que tener un libro, tener una pieza arqueológica, es como decirle, vea, cuénteme esta pedazo de página, cuántas hojas tiene, qué historia está contando, quién es el autor, en qué época lo hizo, y poner esa pieza en un museo y la gente que puede leer ahí si el libro está mutilado. Está descontextualizado. Totalmente. Entonces la lectura que se hace del objeto es descriptiva. Tiene rayitas, es de este color, se parece a un sapo. Quizás pueda ser una vasija de cocinar o de pronto transportar agua, pero ahí especulando. Hay información que se queda. Totalmente. Puede ser un instrumento musical interpretado como pues otra cosa. Completamente. Usted me hablaba de 5.000 piezas, pero además me decía que hay 5 tipos de exposiciones sí. en el museo. Sí. La exposición permanente, sí. que es la que puede durar 10 años, me decía. Sí. Hay temporales que pueden ser tesis, pero hay otras 3 que son la pieza del mes, la portátil y la itinerante. ¿Cuáles son esas otras 3? La permanente es la que el museo tiene 3 temas fundamentales, que es la extensión, que es el museo, la gente que visita, los estudiantes, los científicos, es la exposición temporal. En este momento tenemos 76 piezas expuestas de varias culturas del suroccidente colombiano, desde Tumacolatolita, el río Noanamáez, que los españoles llaman San Juan, y la cordillera occidental hasta el Pacífico, algunos restos de esas piezas. Luego la exposición temporal, pues un proyecto de investigación que se hace, entonces en ese espacio del museo se hace un montaje, se hace un guión, y puede durar un semestre hasta un año, el tema, de acuerdo a la dinámica que se Bueno, a pesar de que es temporal, tiene una duración de un año. Puede llegar a un año, según el tema. En ciencia, por ejemplo, en genética, tuvimos exposición casi un año,
en las viviendas, en los pueblos, las aldeas de Colombia, en las enfermedades, en muchos temas que se han puesto, se me escapan. La pieza del mes es una pieza que pueda estar guardada en los estantes, en las cajas, en estos lugares y que pues tenga que tener una oportunidad de salir porque está fuera del montaje, está fuera del guión. Sí. Entonces la pieza del mes tiene su propio discurso. Tiene su propio espacio. Su propio espacio y su propio La itinerante. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que sería una pieza del mes, Sí, la que está en el mes de junio. Es una de las piezas más antiguas que se tienen del museo, están alrededor de 4.500 años. Ay, Y caramba. nos está hablando del hombre que hace su pensamiento, su forma de, sus mitos, sus leyendas. Quizás sea otra, el discurso, yo me atrevo a decir mito y leyenda porque pues hablar de una persona que hizo la pieza hace 4.500 años es muy arriesgado. Es bastante arriesgado. Ya decir que es una vasija ya es bastante. Que tenga unas figuras, unos elementos, bueno, de todas maneras ella es la pieza del mes y corresponde a una de nuestras culturas del valle, que ha sido llamada Ilama. Pero esta es una pieza supremamente valiosa, son 4.500 años. Valiosa también en el sentido cultural. Cultural, obviamente. En el sentido de que pues, nos está diciendo que el hombre estaba aquí desde hace esa edad, desde hace 12.000 años, y que empieza a hacer aldeas, empieza a hacer pueblos. Entonces también la pieza nos hace sentir que ha habido una evolución en el hombre, en la forma de las sociedades que existían aquí. ¿Y se conoce de pronto qué comunidad? Sí, en este momento los indígenas, los guambianos, un poco los nazas, pero los guambianos creen que esta pieza corresponde a sus abuelos, que entre otras cosas ellos en su historia son los fundadores de Cali, porque Cali en guambiano quiere decir lugar donde se hacen vasijas de barro. Y Cali fue fundada por ellos hace apenas 4.500 años. Ah, lo que tiene esta pieza. Sí, exacto. Entonces ellos se identifican mucho con las piezas. En Malagana, que es el río a 8 Pero venga, kilómetros de Palmira, yo me devuelvo un poco. En guambiano, Cali significa lugar donde se hacen vasijas de lugar barro. donde se hacen vasijas La de fuente es Abelino de Agua, un taita, ya falleció en diciembre, murió. Él me enseñó eso hace unos 26 años. Yo estoy con ellos. Es que tiene sentido que un museo arqueológico tenga contacto con ellos, porque Por supuesto. ellos son los que han hecho las piezas, esas vasijas que ellos hacen nos dan la comida a nosotros, los que trabajamos en un museo arqueológico. Entonces que ellos nos enseñen es muy valioso, porque la Academia de Historia no está interesada sino en la república, en los apellidos, en que el rey no sé qué, y que el nombre de Dios y el rey se fundó en la ciudad de Cali en 1536. Sí, en realidad es muy Entonces tenemos... oligarca No es nuestra la historia, porque pues ya está visto. Ese tema da para otro programa, porque nosotros ahorita estamos hablando del museo y la verdad que decir que Cali fue fundada por Sebastián de la Casa fue que creó otro sistema, otro lenguaje, otra arquitectura, inclusive el Pasto no es de aquí, es de Chipre, de Persia, antigua, Irán, Turkmenistán, Asia Central por el mar Caspio. Y claro, trajeron todo lo que ellos fueron trayendo de cualquier otra parte del mundo y que terminó siendo nuestro, por decirlo así. Sí, por ejemplo, la pieza que vemos no conoció el pasto, la caña de azúcar. Los profesores Patiño, Aníbal Patiño y Diógenes, se me olvida el nombre ahorita, de los científicos bayunos, nuestros universitarios, ya falleció el profesor Aníbal Patiño. Ellos escriben: el ajo y la cebolla son traídos de África, el plátano, el banano es, de Egipto, claro, África. El banano es de África. Entonces el pasto es traído de Asia Central, por el mar Caspio. Yo estuve allá en noviembre, invitado por el gobierno de Turkmenistán, y yo quedé fascinado de ver esos pueblos que tienen su historia, así como la tienen nuestros indígenas, y ver que ellos tienen su propia arqueología, su forma de vestir, su idioma, igual que nuestros indígenas. Cuando uno llega allá aquí a Colombia, no sé cómo verbalizarlo, pero cuando vemos una pieza arqueológica,
no nos identificamos con que los abuelos nuestros la hicieran, nuestros indígenas sí. Ahí hay como un corte de una falta de identidad que nos ha costado, digamos, muchísimo a nivel social, y es siempre querer ser otra cosa que no somos, más queriendo ser los que llegaron que los que ya estaban aquí. Siempre he tenido esa percepción que Pues a veces Francisco incomoda un Miranda poco. no nació en España y por esa razón no tenía derecho a tener hacienda a nombre de él. No podía ser cura porque no había nacido en España. No podía ser militar porque no nació en España. Entonces él crea la Gran Colombia. Y aquí nosotros le debemos a ese tipo de personas que lograron, inclusive es el único que tiene en el Arco del Triunfo en París el nombre, porque le ayudó a la Revolución Francesa. Exactamente. Es el único que tiene una estatua en el Smithsonian de Estados Unidos porque ayudó a los gringos a independizarse de los británicos. Entonces él empieza a crear identidad de la Gran Colombia y se trae la bandera rusa que le regaló Caterina la Grande para recordarle. Entonces nosotros vemos la bandera colombiana con sus signos, pero no sabemos que eso viene de Rusia. La bandera colombiana es de origen ruso y usted le pregunta a un colombianito de dónde viene su bandera y es propia. Claro, es que inclusive estamos hablando de 200 años de historia cuando hay una pieza que acabamos de ver que tiene 4.500 años. Sí, exactamente. Ahí hay una historia. Sí, por favor, el museo tiene... Nosotros somos conscientes de esa responsabilidad de tener que hacer ver la historia de nuestro territorio que ha sido modificado en flora, fauna, las quebradas ya no están, las montañas fueron planas, ya han acabado con muchos restos arqueológicos. Tenemos un museo en Palmira nuevo que tiene apenas 3 años, el museo de la Fundación Llano Grande, el Ministerio de Cultura le construye, de lo que ellos llaman Malagana, que es un ingenio azucarero. La cultura malagana Sí, pero que va de Palmaseca hacia allá. Usted a 8 kilómetros de la estación de lo que era la estación de ferrocarril. Pero usted le pregunta al pueblo Pasto, al pueblo Nasa, al pueblo Guambiano. Yo estuve con ellos hace unos días allá y pues es impresionante cómo ellos se burlan de nosotros de lo que vemos de ellos, porque ellos sí ven las piezas. Inclusive la gobernadora del Cabildo, Marisol Cuatín, encontró en una pieza, en un tallador de roca, el sol de los pastos, que es el símbolo de ellos, del 100 después de Cristo. Ay, caramba. El vicegobernador del Cabildo actual, del indígena universitario, encontró los colores del pueblo pasto en una vasija. Hay una identidad. Ellos están viendo las piezas. Así que el señor que está haciendo la guía, que nos presentó las piezas que nadie las había visto, dice nuestros ancestros. Y eso queda rarísimo, eso no lo entendió nadie. ¿Y el señor de dónde salió con eso de nuestros ancestros? Ahí tenemos lo que usted dice, es muy difícil ubicarse. Muy difícil ubicarse. Bueno, ¿qué otras actividades se pueden realizar ahí en el museo? El museo tiene entonces la exposición, lo que es... hay investigación. Sí. Docencia y ¿Hay extensión. grupo de investigador Son 3. del museo permanente? Yo creo que una entrevista con el director del museo sería más apropiada. Yo soy el guía. Ajá. Entonces, en la parte de extensión, que es la que me toca, pues las visitas se programan. Hay una cuestión que tenemos también dentro de las piezas itinerantes, porque la Universidad del Valle tiene sedes. Sí. Y se hace intercambio también con los pocos museos arqueológicos que hay, el Museo de la Merced, el Museo de Inciba, el Museo del Banco de la República. La Universidad del Valle además tiene más museos, el paleontológico, geológico, el minerales, de rocas, que es la salida de geominas. Sí. Tenemos el Museo de Osteología y Morfología, con el que hemos hecho también trabajos en las piezas arqueológicas en la Facultad de Salud. El Museo de Ciencias. Aquí, por ejemplo, estamos viendo como una actividad con niños. ¿Esto en qué consiste? La guía de museos, hay los compañeros, las compañeras que hacen la guía por la mañana, hacen talleres con los niños a partir de las piezas arqueológicas, de los mitos, porque la niña que tenemos en este momento, la estudiante, Joana Guacales,
es la única indígena en el país que trabaja en un museo arqueológico. Sería interesante saber ella qué piensa de trabajar en un museo arqueológico como indígena. Como indígena. Entonces ella enseña a la gente a sentir, a que tenga pertenencia con los objetos. Qué actividad tan interesante Sí. es. Y Laura, que nos ayuda a divulgar el museo, pues la verdad estamos un poco oscuros en esa parte, pero ella logra, por los medios, con mucha inteligencia, que el museo sea conocido en sus aspectos de científico, en lo académico, en la parte histórica, en la parte curiosa. Ella tiene muchos temas que el museo no había tocado antes. Claro. Bueno, mucho se habla del tema de las huacas, pero ¿qué es una huaca? La gente cree que eso es inclusive hay muchos mitos que donde termina el arco iris hay una huaca, que por las noches sale una luz de donde hay una huaca. ¿Qué es una huaca? Un diccionario impreso en Buenos Aires, en Madrid, nos dice sepulcro de los antiguos indios, tesoro escondido, sitio para que maduren los frutos verdes. Pero uno coge un diccionario quichua o quechua Sí. de Perú, Ecuador, donde se hablan todavía los idiomas antiguos, y huaca se escribe con H, Huaca. se escribe con H, y significa templo ya derribado y profanado por los antiguos españoles y sus ídolos ya derribados y quebrados. Huaca es templo. Huaca es un templo. Sí, en Quillacinga, huacal quiere decir manantial sagrado. Y siempre hemos pensado que eso es un lugar donde se guardaba la riqueza, donde enterraban a... Si yo encuentro un texto escrito por un español, huaca es tesoro. Si yo encuentro un texto escrito por la gente quichua, los pastos que hablan quechua, o los ecuatorianos que tienen clara su identidad, o los peruanos, quiere decir templo, y son varios tipos. Los templos femeninos y masculinos. Los masculinos fueron derribados, los femeninos no les entendieron y todavía están. Por eso no los tumbaron. Lo mismo pasó con los mayas. Acabaron con todo porque era la orden que Carlos V les había dado de no respetar su religión, su idioma, Había que su llegar a sistema imponer. político, su sistema económico, su sistema militar, no respetar nada en nombre de Dios y el rey. Y esa orden todavía sigue. La palabra huaca es orden de ellos. Todavía se sigue guaqueando. Todavía. Sí, es decir, rompiendo libros, bibliotecas. Bueno, una invitación para que la gente que nos está viendo en este momento pueda asistir al Museo Arqueológico. Ulises El Alcoy. costo de la entrada es tener curiosidad por la historia antigua de nuestro país. Estamos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1:30 a 5:30 de lunes a viernes. No tenemos abierto el sábado y el domingo porque estamos dentro de una unidad académica que no tiene actividades de biblioteca, de salud, de cafetería los domingos. Hay días de descanso, cuando hay recesos también tenemos lamentablemente que cerrar, pero aquí esperamos que ustedes visiten nuestro Museo Arqueológico y también los otros museos que tiene la Universidad del Valle, que ha hecho muchos esfuerzos para estos propósitos de la cultura, que es bien delicado en un país tan difícil. Es un esfuerzo bien grande y una responsabilidad inmensa. Sí, no hay mucho apoyo en ese aspecto. Exactamente. Realmente uno tiene que estar enamorado de esto, porque a mí el museo me da para vivir, pero realmente el que me hace vivir es el Cabildo Indígena. Todos los días me enseñan algo. Algo se aprende. Sí, sí, tengo 160 años, creo en este caso siento es de sentir, con ese, y no sé nada de ellos. Impresionante. Sí, porque es que tenemos muchos pueblos. Nosotros hablamos... Y no sabemos nada todavía. No, no. Es un país que habla el portugués, habla el inglés de San Andrés, el palenquero al sur de Cartagena, el ram de los gitanos y el español. 68 idiomas de 101 pueblos que están en 31 de los 32 departamentos de Colombia, 4 lenguas y 300 dialectos. ¿Usted se imagina poder tener una mirada homogénea de la historia? Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado.
Ahora llegar a un museo es casi magia. Magia, hay que interpretar los textos y usar la fantasía porque, pues, como le repito, los arqueólogos no consultan los indígenas y sí que es peor eso. Pero bueno, lo tienen a usted, William, que es el guía del museo. Yo soy el que pueda estar pidiendo acercamiento a nuestras comunidades ancestrales, a nuestros indígenas, con el respeto que merecen ellos en su historia, en su identidad, que debemos aprender qué es eso con ellos, en el amor a la tierra, en el amor a su pertenencia, porque no es tanto que tengamos cosas, sino que haya más de nosotros con nosotros, como decía Bertolt Brecht, para poder sentir la comunidad, porque nosotros estamos muy descontextualizados. Nosotros, cada individuo lucha por lo suyo y la historia ni siquiera sabe quién es el tatarabuelo de su tatarabuelo, no le importa. No le importa. No. Llegar a un museo es un lugar de inspiración. Sí, señor. Y ahí está el Museo Arqueológico Julio César Cubillos. Seguramente se van a encontrar con el señor William Fowler, quien es guía del museo y que seguramente los llevará por caminos inesperados y de una fantástica ilusión. Sí, tenemos que aprender la historia de Cali. Cali no es una del diosa, lugar donde se hacen las vasijas. Es una palabra que se parece a una diosa hindú, pero eso está lejos de la realidad. Bastante. Claro, ellos han llegado aquí, pero muy tardíos. Aquí hay hindúes. Tuvimos un profesor hindú en la Universidad del Valle, que se quedaba aterrado que le llamaban indios a unas personas que no tienen que ver con la India. Completamente de acuerdo, porque eso era lo que salió a buscar Cristóbal Colón en sus embarcaciones. Pues William, muchísimas gracias por acompañarnos y traernos esta invitación tan importante aquí al Museo Julio César Cubillos, que queda aquí en la biblioteca. Sí, muchas gracias a usted, gracias a Laura, que nos da esa oportunidad de que nos conozcan un poco. Así es, y seguramente seguiremos en contacto para nuevas entrevistas, porque este tipo de museos hay que darlos a conocer, porque de alguna manera es la forma en que logramos una identidad y de así poder avanzar como cultura y sociedad de una mejor manera, sin pensar tanto en querernos parecer a los europeos, a los hindúes, a estos, sino simplemente siendo lo que somos a nivel de nuestro ADN. Así que muchísimas gracias. A ustedes por hacernos soñar con Naciones Unidas colombianas. Así es. Bueno, y a todos ustedes les decimos que los esperamos el próximo lunes. Creo que el lunes es festivo, el próximo lunes. No sé, no me acuerdo. Bueno, sería festivo para él. Pero los esperamos el próximo lunes, que no sea festivo, todavía no estoy convencido de si el próximo lunes es festivo. Próximo lunes que no sea festivo aquí en el canal universitario a las 5:30 de la tarde con más Entre Líneas, cultura, arte, temas sociales y de medio ambiente. Y ya saben, visiten el Museo Arqueológico Julio César Cubillos aquí en la Universidad del Valle. Que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Y no se vayan de aquí de la programación del canal universitario, que siempre les trae muy buenos programas. Hasta luego.